transformando la religiosidad en espiritualidad a través del conocimiento místico. Obra de Silvio J. Morales, escritor, poeta y miembro de la Logia Rosacruz de origen nicaragüense. Fases de la creación. Primera fase. Los riches de la India admiten la existencia de un mundo espiritual anterior al mundo físico. El universo físico surge como una emanación de los mundos de Dios. Dios es una realidad pluridimensional que no puede ser comprendido por la mente del hombre. Al hombre le resulta imposible vislumbrar el espacio cuatrodimensional. El universo espiritual es creado antes del universo físico. Dios, la inteligencia suprema, juntamente con su inseparable compañero el espíritu, haciendo uso de los arquetipos, crea el universo espiritual. La primera emanación de Dios perfectamente definida, dotada de conciencia, es el nous, o aliento de Dios. Esa será la materia prima con la cual los otros principios arquetípicos, leyes que rigen todo el cósmico, usarán para conformar la superestructura que hará posible la manifestación del universo físico. De acuerdo a los textos hebreos antiguos, Dios, la primera causa, se puso en movimiento y el espíritu entró en actividad y con esa actividad vino la luz. Detrás de la luz apareció el caos. Esta primera fase está constituida de energía indiferenciada. En un principio, si se le puede llamar principio, Dios se contrae en sí mismo o también se restringe a sí mismo. Esto es, siendo Dios luz, una de sus propiedades es ser luz. Se aplica a sí mismo la restricción. Esta contracción es la causa primera del movimiento que hace posible la división de la luz con el caos, de tal forma que su luz tan intensa pueda ser apreciada por sus criaturas, las almas. La luz fue el resultado de la causa primera manifestándose a sí mismo en forma de movimiento. Las dos esencias de la luz son una vibratoria y la otra corpuscular. Esta se comportará como onda o como partícula dependiendo de si es observada o no. La teoría de las grandes dimensiones sostiene que la luz es vibratoria porque ésta solo se manifiesta debido a la existencia de la quinta dimensión que, aunque no la podamos ver, no significa que no existe. El arquetipo de Logos es el primero en conformarse como entidad individual, gozando al mismo tiempo de ser parte del todo. La luz que se refiere en los textos bíblicos es el Hijo, dotado de la conciencia crística. El primigenio, Adán Kadmón, es la manifestación creadora del Padre en los universos espirituales. Al contraer su esencia, crea el primer vacío original. Se produce la no esencia o la ausencia de luz, conocida como la oscuridad primigenia, que será el laboratorio donde se dará la creación. Es a partir de este estado cuando Dios comienza a contemplar lo que Dios no es. Surge el deseo de experimentar lo que no es, y a partir de ese deseo surge la primera emanación que trae los elementos necesarios para la construcción del universo manifestado. El aliento de Dios, llamado nous, contiene los elementos fundacionales del universo físico. Estos son conciencia, mente y espíritu. Así, la causa primera es el Padre, de donde todo lo existente emanó. El Hijo es la expresión de la mente creadora individualizada. El Espíritu Santo es el alma universal donde la conciencia se manifestará. Este es el misterio de la Trinidad, cuya comprensión escapa a las mentes más brillantes. Cuentan que San Agustín, caminando por la playa, concentrado en sus meditaciones, encuentra a un niño tratando de meter en un orificio en la arena el agua del mar que transportaba en una concha marina. Al preguntar el santo al niño el porqué de su quehacer, éste le responde que estaba haciendo lo mismo que el santo, al tratar de meter en su mente el concepto de la Trinidad. En otras palabras,
La mente finita no puede comprender a la mente infinita. Segunda fase de la creación. Ordenación de la energía. Una vez que el Hijo Aemilius ha sido creado, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, le es encomendada la creación de las almas. El Hijo, usando la materia prima del nous, crea a sus hermanos las almas con el solo propósito que sean co-creadores del universo manifestado, que será creado para que las almas adquieran la experiencia de estar separadas del Padre y merecerse el título de hijos de Dios, que es una forma del Padre de observarse a sí mismo o ver el reflejo del alma universal individualizada. Ese es el jardín del Edén del relato bíblico. Siendo Dios la inteligencia infinita del dar, crea las almas dotándolas de 3 características. 1. Libre albedrío o irrestricta libertad de acción. 2. Voluntad o la cualidad irrestricta para cumplir o modificar su misión. 3. Capacidad infinita para recibir. Así, las almas pueden recibir todos los parabienes que nos dispensa Dios. Siendo Dios la fuente suprema de la energía, esta era o existía, si podemos usar el término existir, sin confundir este término con el concepto temporal asociado, pues bien, esta energía pura necesitaba ser graduada a niveles, si se puede, más cuantificables. Comienza entonces una etapa en la que Dios comienza a observarse a sí mismo y de ese reflejo surgen los primeros arquetipos que serán los encargados junto con el Hijo primogénito en la siguiente etapa. Estos arquetipos, fuerzas o caminos, en número de 32, ese número 32 se compone así: 22 simbolizados por el alfabeto hebreo, las 22 cartas del tarot. Los otros 10 se refieren a los contenedores o filtros de la luz simbolizados por los sefirotes de la Cábala. En el Zohar se cuenta cómo estas letras comienzan a presentarse ante Dios enunciando sus atributos y virtudes, con la excepción de Bereshit. Esta palabra compuesta engloba comienzo Reshit, con conocimiento. Al Dios ver que ésta no se alaba ni se presenta como los restantes 21 arquetipos, le pregunta ¿por qué? A lo que ésta responde que ella no ve la necesidad de autoproclamar sus virtudes, y es por esa razón que fue el primer arquetipo de la creación. Tercera fase. Antes de iniciarse este proceso de la creación, la única verdad era Ein Sof Haor, que significa la luz que existía antes. A eso llamaremos los mundos de Dios. El universo de Dios sostiene el universo físico. Ese continuo sostenimiento evita el colapso de los mismos. Ese mantenimiento se da a través de la actuación de las 4 grandes leyes, a saber: la primera, la fuerza fuerte, aquella que mantiene unidos los protones con los neutrones dentro del núcleo atómico. La segunda, la fuerza débil, aquella responsable del decaimiento atómico que mantiene los quarks y los leptones cohesionados. La tercera, la ley del electromagnetismo, luz, electricidad, magnetismo. Cuarta, la ley de gravedad, responsable de la curvatura del espacio, de la aparición del espacio-tiempo y el medio por el cual la luz del Padre desciende al mundo físico. Para efectos de mejor comprensión, vamos a imaginarnos que el universo de Dios está por arriba del universo físico. Representaremos la energía indiferenciada con un círculo que ha sido creada después que Dios se ha contraído en sí mismo. Este replegarse la luz en sí mismo crea la oscuridad o el caos, o sea, la ausencia de luz, que el budismo llama el vacío original. Al Dios enviar su primera luz dirigida a la oscuridad o caos, a esta unidad de luz le llamaremos fotón,
se dio inicio a una cadena de eventos que los científicos llaman la Gran Explosión. Hace aproximadamente 3 semanas, a finales de agosto del 2003, la NASA envió un supertelescopio para poder ver la luz que se dio antes del Big Bang. ¿Coincidencia? Llamaremos al Espíritu de Dios electrón y o fotón. Esa primera emanación del Espíritu de Dios forma el inicio de la creación de los universos lineales. Se conocen 4 niveles o fases en esos universos lineales. Primero, Atziluth, o mundo de la emanación. Segundo, Briah, o mundo de la creación. Tercero, Yetzirah, o mundo de la formación. Cuarto, Asiah, o mundo de la acción. El mundo nuestro universo físico manifestado, conocido por los hindús como mundo ilusorio o maya, es el mundo de la acción. Este período de la creación durará lo que se conoció como por un día de Dios o Manvantara. Es el tiempo que tomará a las almas que deciden descender a adquirir esa experiencia. Este es un período de involución, en el cual las almas necesitarán construir los 7 cuerpos de diferente densidad espiritual, adecuados a los diferentes niveles vibratorios que encontrarán en el descenso a los planos inferiores. Para ponerlo de una forma gráfica, imaginemos que el universo es un edificio de 7 pisos que se comienza a construir de arriba hacia abajo. Cada piso tiene sus propios reglamentos y solo pueden estar en ellos aquellos que tengan las credenciales y el uniforme correspondiente. Los que habitan ese piso serán responsables de crear el siguiente piso en orden descendente. Definirán las funciones, credenciales y uniformes correspondientes. Ellos solo podrán comunicarse con sus semejantes en el mismo piso, aunque conservarán el previo uniforme y las credenciales del piso superior. El descenso de piso hará que ellos se olviden completamente del piso superior, puesto que al descender para construir el nuevo piso, tendrán que usar el nuevo uniforme, velando de esta forma el anterior. Después que se han construido todos los pisos, descenderán y habitarán el primer piso, pues todo el objetivo de este descenso es construir el piso o plano y el cuerpo necesario para funcionar en este piso. En otras palabras, el uniforme y las credenciales son la mente consciente, objetiva y subjetiva. El ascenso de piso significará que se han llenado los requisitos necesarios para el retorno al siguiente plano de vibración debido a su evolución espiritual. El descenso es la involución, el ascenso es la evolución. Este es el camino del místico, el pilar central cuando la sabiduría, la inteligencia adquieren la experiencia en el plano del espacio-tiempo o el mundo de la acción y se transforma en conocimiento. Una vez que esta etapa se haya completado, vendrá un periodo de reabsorción de la energía conocido como pralaya o la noche de Dios. Las almas, después de la experiencia, retornan a casa, desprendiéndose paulatinamente de los cuerpos más densos en su proceso de evolución espiritual. La parábola del hijo pródigo es una forma de describir este proceso de una manera sencilla. El libro de Hermann Hesse, Siddhartha, es una descripción más elaborada de este proceso. La historia de Percival y la búsqueda del Grial es otra forma de simbólica sintonía de describir este proceso. Percival tiene que desprenderse de su armadura, el ego y los otros cuerpos inferiores. Lo que le hace hundirse en la ruta al palacio donde está el Grial no es hasta que él desprende esos pesos o lastres que el palacio se abre para él. De acuerdo al conocimiento místico, lo primero que Dios hace es extender una parte de su esencia, dotándole de la función creadora a su hijo primogénito Aemilius. Este será el que tendrá como función primaria la creación de las almas.
Dios, como siguiente paso, crea las huestes celestiales. Estas no tienen individualidad. Una facción de estas entidades encabezadas por Luzbel, en un ataque de celos, porque el Hijo primogénito ha creado el alma del hombre, se rebelan. Uno de los argumentos es que el alma del hombre es corruptible. Es por esa razón que Dios autoriza a Lucifer a probar la maldad del hombre con ciertas restricciones. Estas son conocidas como los convenios, a saber: 1. Esa alma es inocente, no lo ates, no la violentes. 2. Solo puedes tentarla. 3. La condición karmática solo puede ser modificada en el plano donde ésta se adquirió. Es así como surge el mito del árbol del bien y del mal, la serpiente y la tentación de Eva a través de la manzana. Un grupo de almas que han sucumbido a la tentación descenderán al universo físico, serán los hijos e hijas de los hombres conocidos también como los hijos de Lilith o la primera humanidad. De acuerdo a la Cábala, Kibel, lo que ha sido revelado, el proceso de descenso se da a través del árbol de la vida. La tríada superior constituida por Keter, corona, es la extensión del Padre. Esto se da en el mundo de la emanación, donde residen dos aspectos del Padre: la seidad, o esencia del ser, y la deidad, la existencia del ser. Ahí residen los arquetipos de todo lo que es, fue y será. Este Keter, la seidad actuando, se ayuda de sus dos extensiones, la femenina Bina, inteligencia o también entendimiento, y la masculina Shokma, sabiduría. Esto se dará en el mundo de la creación. Se conoce también como la primera tríada. Se le llama a esto también la Trinidad, equivalente en los antiguos egipcios Horus, Isis, Osiris. Es el gran rostro. Los otros 7 sefirot restantes son conocidos como el pequeño rostro. En el mundo de la formación, Gebura, justicia, y Chesed, amor, engendran a Tiferet, la belleza, también conocido como el logo solar. La segunda tríada, estos generan la tercera tríada, constituida Hod, esplendor, Netza, triunfo, y Yesod, fundación. Junto a Malkut se constituirá lo que se conoce como el pequeño rostro. El mundo de la acción se da en la 10ª esfera, Malkut, o el reino, es el universo manifestado. Este descenso de energía divina se da por dos caminos. La polaridad positiva de la energía es el alma, dotada de conciencia, poseedora de un propósito en este viaje, es el libreto o la misión que cada alma escoge. Esto es lo que se conoce por condiciones karmáticas. Esta desciende a través del pilar conocido como la misericordia, Shokma, Chesed, Netza. La polaridad negativa de la energía es el espíritu, que descenderá por el pilar de la severidad, Bina, Gebura, Hod, que es la fuerza que sustenta la materia. No todas las almas tienen necesidad del descenso, pero las que deciden hacerlo se enriquecen basadas en la experiencia que adquieren. El retorno se puede hacer a través del pilar central Malkut, Yesod, Tiferet, Keter. Es conocido como el pilar central, es el conocimiento místico, es el camino más rápido de evolución espiritual y el más corto para el regreso del alma a la luz de Dios. Todas estas esferas están interconectadas por Da'at, o el conocimiento. Atiende hasta que entiendas, entiende hasta que comprendas, comprende hasta que realices. Una frase de Santiago Aranegui. En esta frase se resume la filosofía mística de ese gran maestro que el cósmico nos envió para nuestra evolución y comprensión de la esencia del ser. Su función en este plano denso donde estamos de tránsito para realizar nuestra misión, el reconocernos hijos de Dios, recibir para dar o dar para recibir o compartir para recibir, pues un vaso lleno no puede recibir más hasta que se produzca un vacío en el mismo para poder recibir. La primera vez que oí este aparente confuso, pero a la vez sencillo mensaje, no lo comprendí.
Tendría que pasar un largo periodo de tiempo para poder asimilarlo. Analicemos qué es lo que dice. Atiende hasta que entiendas. Atender. Definición. Verbo intransitivo. 1. Aplicar voluntariamente la actividad mental o los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible, o atender a la voz del maestro. 2. Tener en cuenta la cosa que se expresa, atender a las circunstancias. ¿Qué es la acción de atender? Es una acción intransitiva que quiere decir que nadie puede hacerlo sino uno mismo. Implica presencia física. Atender un evento, una reunión o una charla. Tenemos que estar presentes en cuerpo y alma, con nuestros sentidos externos y los internos, oímos con los oídos, escuchamos con el alma, atendemos con la mente. En otras palabras, el mensaje tiene que ser oído, visto y luego ser sentido en nuestro interior. También hay un aspecto activo y otro pasivo. El activo implica movimiento y búsqueda. Hay que ir a donde ese mensaje es impartido y pasivamente permanecer en ese estado de alerta del que hablaba Krishnamurti, para que este mensaje pueda ser recibido y el entendimiento enfrentado al trabajo de diseccionar este mensaje de una forma fácilmente entendible. Hay una diferencia fundamental entre los sentidos externos y los internos. Los sentidos externos son los sentidos con que aprendemos a entender la naturaleza, los del aprendizaje primario de la mente objetiva. Oímos el badajo de una campana sonando y eso nos pone alerta, pero cuando lo sometemos al entorno, es entonces que esa vibración que nuestros oídos escuchan puede tener una variable. Si estamos en la iglesia es reverencia, si estamos en la escuela es comienzo o final de un periodo de clase, si estamos en el parque es el heladero que anuncia su presencia. Pero son dos aspectos de la mente que están involucrados en ese acto de oír primero y escuchar después. Mente objetiva, cuerpo mental concreto o inferior. Mente subjetiva o cuerpo mental abstracto o superior. Recordemos cuando éramos niños y asistíamos a la escuela, teníamos que memorizar lecciones y encontramos que cuando leíamos en voz alta la lección se aprendía más rápido y si usábamos métodos mnemotécnicos, ese mensaje quedaba para siempre en nosotros. Cuando ponemos atención, entramos en cierta forma en una especie de estado de alerta y el mensaje traspasa la mente y llega al verdadero ser, ese que está esperando que tú le permitas recibirle. Ese es el que debe atender y recordar. Porque al final de todo, aprender es recordar algo que tu ser interno conoce, pero lo va a interpretar para ti de una forma que puedas digerirlo más fácilmente. Eso es lo que conocemos como entendimiento. Cuando aplicamos el discernimiento y separamos el grano de la paja, entonces ese proceso que en Cábala se conoce como inteligencia ovina se activa y va a comenzar a entender gradualmente el mensaje místico. El alma, o el tonto del tarot, primero adquiere la sabiduría o polaridad masculina de Dios en su proceso de descenso, convirtiéndose en ese mago, o la segunda carta del tarot, pero necesita experimentar la polaridad femenina del alma y es la sacerdotisa, o la tercera carta del tarot, la polaridad femenina de Dios, la que realmente se mueve más en su elemento por su naturaleza negativa y receptora en el mundo de la acción o universo manifestado, simbolizado por la última carta del tarot, que es el reino, donde ambas polaridades, al estar en armonía, propician que el libreto comience a realizarse en una forma que las experiencias que el tonto necesita para transformarlas en conocimiento, que al final es el otro propósito de la existencia. Es en ese momento cuando el despertar se manifiesta y él atiende hasta que entiendas comienza a tomar sentido, para que la experiencia pueda ascender al siguiente nivel y puede asimismo ser llamada conocimiento. Este tiene que ser sopesado por el filtro de la belleza. La verdad es diáfana, armónica, intrínsecamente buena y bella. Es entonces que después de ser percibida por la conciencia crística que se convierte en conocimiento.
Lo siguiente, entiende hasta que comprendas. Entender, verbo transitivo, trasciende al individuo. Definición 1. Percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede. Descubrir el sentido profundo de algo. Entender una explicación, entender una historia. 2. Percibir con claridad signos acústicos o gráficos o ser capaz de reconocer algo. Entender implica un diálogo externo e interno cuando hay un interlocutor que tiene la habilidad de hacer inteligible cosas abstractas y complejas y el receptor dispuesto a poner todo para comprender ese mensaje o asunto. Es un proceso más mental donde la inteligencia activamente participa. Por eso la polaridad femenina de Dios, o Binah, también se le conoce como entendimiento y es esa facultad que puede aprender después de entender la explicación, transformando ésta a través del proceso conocido como entendimiento o aprendizaje. Por eso la madre en el hogar es la primera tutora de las cosas fundamentales que la criatura irá aprendiendo en su proceso de establecer esa facultad llamada inteligencia. No hay duda de que hay elementos de karma en forma de lecciones que la personalidad del alma trae en cada encarnación. Por eso vemos esos niños prodigiosos que traen desarrolladas ciertas memorias del cielo y que la cultura predominante en esa sociedad facilitará. Recordemos que cultura es el quehacer humano. Carlos Gustavo Jung llamó inconsciente colectivo a lo que ahora se llama inteligencia emocional. El acto de comprender es más experiencial e individual que colectivo. Es la asociación que encuentra el entendimiento en el bagaje de memoria del individuo, donde ese entendimiento hace eco y produce la imagen mental que se guardará como parte del proceso de comprender. Cuando se estudia álgebra hay que hacer mucha práctica a través de ejercicios para desarrollar memorias mentales. Es posible que nunca en tu vida tengas que resolver una ecuación, pero a nivel cerebral has desarrollado las conexiones neuronales para entender el paradigma y aplicarlo a la vida misma. Cuando yo aprendí que el álgebra era una expresión lingüística de la matemática, comencé a gustar de ella. Ya después en mi carrera de economista, la estadística, las matemáticas financieras, la econometría y las técnicas de programación se volvieron diáfanas porque mi comprensión del modelo o paradigma matemático me hablaba y yo entendía su lenguaje. Y eso sucede con cualquier entrenamiento tanto profesional como técnico o metafísico. Una vez que las herramientas se adquieren, la vida se simplifica. La verdad os hará libres, dijo el Maestro Jesús. No importa la naturaleza de la verdad. Puede ser esta, moral, científica o mística. Ella siempre es bella, armónica, buena y encuentra eco en nuestro interior. Aunque comprender y entender se toman como sinónimos, hay una sutil diferencia. El entender es más pasivo, es un proceso interno. En cambio, para mí, el hecho de comprender tiene más amplitud, pues es abierto al proceso de la duda. Esta es necesaria en cualquier proceso cognitivo comparado con la certidumbre del entender. Veamos cómo lo define el diccionario. Comprender es un verbo transitivo, es considerar explicable, justo o razonable un hecho o un sentimiento, o tener buena voluntad hacia alguien o algo. El acto de comprender es la habilidad del diálogo externo, donde el que comprende el fenómeno, porque cuando lo entendió, creó esas imágenes internas y entonces puede explicarlas incorporando el entorno externo del individuo. Es más circunstancial y dinámico, puede adaptarse a realidades cambiantes, se vuelve más parte de la conducta, es experiencial. Comprende hasta que realices. Cuando aprendemos a manejar un auto, primero atendemos las instrucciones o las explicaciones del instructor o los coscorrones de nuestro tío, cuando no seguimos su guía sobre el uso del breque y el embrague, y más importante la sincronización al sacar el embrague y apretar el acelerador para evitar esa brusca sacudida. Bueno, déjenme decirles que yo aprendí en un Jeep Willys viejo, en una finca con caminos de tierra, charcos y pegaderos de lodo. El breque se usaba de forma mínima, más bien se aprendía a parar el vehículo usando el motor del mismo con los engranajes de la caja de velocidades. Tuve que atender las primeras enseñanzas físicas escuchando
viendo y luego mentalmente la razón de ser de los principales componentes del vehículo, el porqué de la caja de velocidades, el sistema de los engranajes y la transmisión del mismo. Luego, cuando el tío me preguntaba y considero que yo ya había aprendido la teoría, fue entonces que me permitió, con el vehículo apagado, practicar el proceso de manejar. Esa fue la parte más dura de todo, fue el atiende hasta que entienda. Y esa parte del proceso fue la más difícil por mi ausencia de conocimientos mecánicos. Cuando el tío consideró que ya estaba listo, me permitió encenderlo y apagarlo, y cuando él manejaba, me dejaba tomar el timón para que me sensibilizara con él mismo. Fue el entiende hasta que comprendas. Después vino el aprendizaje del parqueo lateral hacia adelante sin encararme o encaramarme con la cuneta o en la cuneta, y hacia atrás cuando hay un espacio entre dos vehículos. Hoy tengo más de 50 años de manejar y eso lo hago en forma automática sin pensarlo casi. Es como que construí dentro de mí un chofer. El proceso de comprender hasta realizar que la cosa comprendida se vuelve como tu segunda naturaleza, así como no piensas en cómo duermes, solo te acuestas y duermes, ni piensas cómo se da la lectura, sino que lees. Eso es la realización. Pero veamos cómo lo define el diccionario. Ejecución, actuación, elaboración, creación, obra, trabajo, faena, todo eso y algo más. Es esa acción automática, escuchada, aprendida, entendida y comprendida de lo que es el conocimiento místico, que toma trabajo, disciplina, humildad, práctica y que después de comprendida se realiza y se vuelve para ti una segunda naturaleza. Silvio J. Morales, escritor, poeta y miembro de la Logia Rosacruz de origen nicaragüense. Gracias.